Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a tener ya el último sermón de esta serie acerca de la feminidad bíblica. Y hoy día vamos a hablar de la sujeción a los esposos, a los maridos. Yo estaba tratando de recordar, hermanos, yo no sé si han escuchado ustedes acerca de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, de repente alguien ha leído, es considerado como un padre de la iglesia. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo he leído algo de él. Él se le conocía como Crisóstomo, significa boca de oro. Juan Crisóstomo era un predicador bastante efectivo, ¿no? Predicaba muy bien, enseñaba muy bien. Yo recuerdo el nombre de Juan Crisóstomo y antes yo sabía el nombre de su mamá y el nombre de su mentor o de su rabí, por decirlo de alguna manera. Porque esta historia trata de estos tres personajes, de Juan Crisóstomo, de su mamá, que no recuerdo su nombre, y de su mentor, ¿no? Era un maestro para él, que tampoco recuerdo su nombre, pero si usted lo va a buscar en su biografía, seguramente que lo va a encontrar. El punto es de que la mamá de Juan Crisóstomo, ella enviudó cuando él era muy joven, muy niño, creo que era cuando él murió el papá. Y ella había decidido no volverse a casar. Entonces ella crió a Juan Crisóstomo, ella sola prácticamente. Lo inculcó en los caminos del Señor y formó bastante bien su carácter. Entonces, cuando Juan Crisóstomo tuvo que ir ya mayorcito, él tuvo que ir a iniciar sus estudios y estuvo pues bajo la mentoría de este mentor, que no recuerdo su nombre. El mentor, él no era creyente, él era un pagano. Y ese mentor lo que quería era ganárselo a él. Llevarlo a Juan Crisóstomo a que pensara como él pensaba, ¿no? Pero él se dio cuenta de que era imposible. Era imposible. Juan Crisóstomo era un hombre tan plantado en sus convicciones religiosas que simplemente su maestro, su mentor, se dio cuenta de que era imposible moverlo de ese cimiento en el cual lo habían educado a Juan Crisóstomo. Y lo único que él exclamó, lo que exclamó este hombre pagano, fue: vaya, qué madres cristianas son. Algo así. Qué madres cristianas son. A él le sorprendía mucho cómo una mujer cristiana podía criar a un hijo de esa manera. Y nosotros, hermanos, hemos estado viendo aquí en la iglesia pues una serie de sermones. Una serie de sermones precisamente que habla acerca de la feminidad bíblica, y uno de ellos fue acerca de lo que era el amor que las madres debían sentir por sus hijos, o cómo deben de expresar ese amor. Porque el amor, ya hemos visto nosotros, hermanos, que no es un asunto sensiblero, nada de eso. El amor son acciones, son actos de amor, ¿no? Entonces, cuando una mujer dice que ama a su hijo, tiene actos de amor para él. No lo abandona, no lo deja, lo protege, lo cuida, lo guarda, una serie de eso, ¿no? ¿Y por qué? Es que yo trataba, hermanos, de acordarme, la verdad no me acuerdo quién, el nombre de la mamá, pero sí de Juan Crisóstomo. Pero busquen esa historia porque va a servir mucho, va a alentarnos mucho, porque vamos a ver cómo es que Dios hace la obra usando a una mamá para tener a un hombre que después fue conocido como el padre de la iglesia y un predicador muy poderoso, por decirlo de esa manera. ¿Y por qué es que nosotros, hermanos, estamos hablando del asunto de la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica? Definitivamente es para que nosotros podamos volver a los patrones, a las normas que Dios nos ha dado para la familia, para el varón, para la mujer que están casados, ¿no? ¿Y por qué? Estamos a veces como niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mire usted cómo está la sociedad. Mire usted cómo está el mundo. ¿Por qué está el mundo así? Otro por qué. Hermanos, está así porque simplemente la familia está destruida. Si nosotros vemos que la sociedad está moralmente destruida, es porque la familia
La gran mayoría de familias están moralmente destruidas. La sociedad es el reflejo del hogar. Es eso. Entonces yo ahora quisiera, con el favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, tratar ese tema de la sujeción de las esposas a sus maridos, ¿no? Y hablar de sujeción en estos días es pecado para el mundo. Ese es un nuevo pecado. Hablar, una mujer debe sujetarse a su marido. No, eso qué cosa, ¿qué estás hablando tú? Y pues bueno, pero la Escritura manda eso, ordena eso. Ahí en la Escritura, en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo le decía que esta es la última parte, pues, de esta serie de sermones acerca de este tema, que es muy importante. Es muy importante, hermanos, para nuestros días, considerando, pues, ese avance, ¿no?, del movimiento feminista infiltrado en una parte de la iglesia. También vemos que está esto infiltrado, ¿no? No sé si es en mucho o en poco la porción de las iglesias que han sido infectadas con el feminismo, pero esta ideología, porque es una ideología, está infiltrada en ella, ¿no? Parte del juicio de Dios. Yo quisiera, hermanos, que para esta parte de la sujeción, en esta meditación, nosotros vayamos a los inicios. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué es que tenemos que hablar de la sujeción? ¿Qué fue lo que ocurrió para que Dios también, o cuándo es que Dios comenzó a hablar de que la mujer debería estar sujeta al varón? Y no es, hermanos, en el Nuevo Testamento como nosotros estamos leyendo. Ese es un mandamiento bastante antiguo. Es el mandamiento que Dios le dio a nuestros primeros padres. Por eso es que parte del juicio que Dios ha dado a Adán y a Eva después de la caída en el huerto del Edén, fue pues la descripción del Señor acerca de la actitud de la mujer en relación con su esposo. Entonces, si me acompaña a Génesis capítulo 3, versículo 16, yo voy a leer de dos versiones. ¿Ya? Primero la versión de Reina Valera que nosotros tenemos allí, primero vamos a ver allí, y luego voy a leer de Palabra de Dios para Todos. La Palabra de Dios para Todos es una Biblia infantil, para niños, ¿no? Es un lenguaje sencillísimo, fácil de entender. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué será? ¿Qué significa tu deseo será para tu marido? Tal vez algunos de ustedes ya han comenzado a hacer un estudio, ha hecho un estudio pasado, ya entiende qué es, pero tal vez otros no hemos hecho este estudio. Por eso es que voy a leer ahora de la versión de Palabra de Dios para Todos. Y ahí dice, estamos hablando en el juicio después de la caída. Después el Señor Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a tus hijos. Mire cómo dice esta traducción. Yo no sé, yo creo que es la palabra de Dios y debe ser cierta. Cada mujer sabrá esto. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Es tremendo, ¿no? Yo no sé, quizás eso realmente está en el corazón de las mujeres. Cuando si la palabra del Señor dice que eso es así, pues es así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tiene que venir el mandamiento. ¿Tú quieres gobernar a tu marido? No, sujétate a tu marido, ¿no? La cabeza del hogar es el varón, es la cabeza del hogar. Entonces, eso es lo que dice la versión de Palabra de Dios para Todos, es la versión PDT, si es que usted quiere también buscarlo, ¿no? El puritano John Trapp comenta de este versículo y dice de esta manera, que ella debe, aunque para su dolor y pesar, estar sujeta a todas las órdenes y restricciones legales de su marido. Y a mí me causaba mucha gracia esto, porque dice, aunque para su dolor y pesar, ¿no? Otra vez volvemos prácticamente
a esa traducción que ha hecho del hebreo esta Biblia de Dios, palabra de Dios para todos, ¿no? Es decir, la mujer debía, a partir de la caída, y a pesar de su dolor y pesar, estar sujeta bajo la autoridad de su marido. Eso es el mandamiento del Señor. Yo, como les digo, es algo despreciable hoy día. Hay iglesias, como nosotros vamos a ver, que dejan que la mujer gobierne sobre el marido, tenga autoridad sobre el varón, algo que la Biblia prohíbe. Y eso, hermanos, es consecuencia, y créanme que lo es, de un feminismo enfermizo que está dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, en el mundo nosotros entendemos que digan, no, que la mujer no tiene por qué sujetarse al esposo, la mujer no ha nacido, como algunos dicen, para lavar los platos. Bueno, a mí, yo lavo platos también cuando pues quiero ayudar a mi esposa, y eso a mí no me hace mal, ¿no? Pero en cierta oportunidad, cuando yo estaba en México, quise ayudar a lavar los platos, y me dijeron, no, ¿cómo vas a lavar tú los platos? Pero ¿por qué no? Puedo ayudar acá a lavar los platos. Pues la hermana está con tanto trabajo, yo le puedo... No. Entonces ellos llaman a una persona que donde la mujer manda o el marido está debajo de la mujer, ellos le llaman mandilón. Así es como ellos dicen, ¿no? Pero, hermanos, nosotros vemos acá un juicio a Dios. Un juicio de Dios a la mujer, ¿no? Y por este juicio se nos hace evidente que ella había quebrantado la subordinación. Ella había quebrantado la subordinación a la que debía mantenerse. Era una subordinación que Dios le había establecido en su relación con su esposo Adán en el Edén. Eva se había emancipado de Adán. ¿Para qué? Para acercarse a la serpiente. Para acercarse a la serpiente y escuchar lo que ella le estaba hablando, la serpiente. Y además, ella había tomado una iniciativa no establecida por el Señor para ella, la cual hizo que condujera a su esposo para que él cayera también en pecado. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Una ruptura de lo que inicialmente había sido el diseño de Dios para la esposa. Una ruptura, un quebrantamiento de la orden de Dios. Eva simplemente dijo, yo voy por donde quiero, nadie me va a controlar a mí. Y en ese querer que ella deseó en su corazón, separarse de Adán, dejar de estar subordinada a Adán, ella por su propia cuenta se acercó a la serpiente para escuchar lo que la serpiente decía, y eso, hermanos, tuvo una consecuencia eterna que nosotros la vemos hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros, hermanos, miren, con esta introducción, viendo Génesis, y cómo es que se había roto ese diseño inicial, es que ahora en el Nuevo Testamento podemos escuchar la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 12 al 14. Mire cómo dice ahí. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Así le dice, así comienza. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio, mire, gobernar sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el versículo siguiente nos da la razón. El versículo siguiente se remite a Génesis, el versículo que hemos leído nosotros. Porque dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué Pablo recuerda esto? ¿Por qué le dice a la mujer ahora que no debe de enseñar? Porque enseñar, hermanos, es una posición de autoridad. No puede la mujer enseñar públicamente. Y Pablo se remite a lo que ocurrió en el huerto del Edén. Eva se emancipó. Eva se desligó de esa subordinación que Dios le había puesto para ella delante de su marido. Y esa ha sido la consecuencia. Esa actitud que ella tuvo fue precisamente romper la autoridad que Dios le había dado al varón sobre la mujer. Y ahora Pablo lo recuerda para decir que no pueden haber pastoras. No puede haber
predicadoras. La mujer no puede enseñar en público. Entonces, ¿cómo es que ha cambiado eso, hermanos? Si durante siglos la iglesia ha estado consciente de que no pueden haber pastoras. Pero sin embargo, a partir de los años 1900, desde inicios de los años 1900, nosotros comenzamos a escuchar que se ordenan mujeres. Mujeres. Hermanos, cuando una mujer enseña públicamente a un varón, ejerce autoridad sobre él. Yo recuerdo una vez cuando yo era muy joven en la fe. Yo andaba con el pastor Armando Osorio Huerta. De arriba para abajo, como ya saben ustedes, menos cuando se iba a esos sitios donde había mucha tierra. Y un día el pastor me dijo a mí, quiero que me acompañes. Me dice, va a haber una conferencia, me han invitado, quiero ver. ¿Puedes ir conmigo? Va a haber almuerzo, todo, vamos. Entonces yo recuerdo que nos fuimos y de repente estaba predicando ahí un varón. Era una iglesia que tenía cierta afinidad con el carismatismo, ¿no? No sabía el pastor, yo después me di cuenta que no sabía. Pero estábamos, escuchando, yo lo veía un poco incómodo porque, la predicación no era centrada en la escritura. No era bautista tampoco, ¿no? Porque, estaban hablando cosas que yo no recuerdo bien, pero no estaban conforme a la escritura. Pero llegó un momento en que se levanta invitan al púlpito a una mujer, no me acuerdo su nombre, y esa mujer se le había concedido que ella aborde un tema, y estábamos todos ahí sentados, y el pastor agarra y me dice, hermano, párate, nos vamos. Bueno, mi pastor, me puse de pie y nos fuimos. Ya afuera le dije, pastor, ¿y por qué es que nos hemos salido así tan abruptamente? Y me dice, porque la Biblia dice que no debemos permitir, Dios no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Y yo tampoco voy a permitirlo, yo no voy a estar sentado mientras una mujer desde el púlpito ejerce autoridad sobre mí. Y yo comencé a entender ahí, y él me dijo, nunca te quedes en un lugar donde una mujer predique, porque tú estás participando de su pecado. Interesante, ¿verdad? Interesante. Por eso es que no existe una iglesia que tiene, yo he escuchado esto, una iglesia que tiene a una mujer como pastor, es una iglesia sin pastor. Y el versículo es claro, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Las razones están en el huerto del Edén. Cuando una mujer enseña públicamente a un varón, ejerce, hermanos, autoridad sobre él, y ella no ha sido designada desde el tiempo de Adán, no ha sido designada para tener esa autoridad, sino desde el principio. La mujer ha debido de estar sujeta bajo la autoridad del varón, su esposo. Su esposo. Así que el deseo de la mujer de gobernar sobre el hombre, de tener autoridad sobre él, no ha sido el diseño de Dios desde el principio. Desde el principio. Pero después de la caída, la mujer intentará, como dice el versículo que hemos leído, intentará quitarse de encima el gobierno del varón sobre ella. Ella va a intentar quitarse el gobierno del varón sobre ella. Y eso es lo que hemos leído en la palabra del Señor. Ella va a querer gobernar sobre el esposo. Y eso es lo que nosotros encontramos en la sociedad, y como les digo también en algunas iglesias, ¿no? Por eso cuando la mujer ocupa un puesto de liderazgo en el hogar, la iglesia o la sociedad está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios. Pablo, inspirado por Dios, también enseña la sujeción de la mujer al marido en sus escritos para las iglesias del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos 21 y 23 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así dice la Escritura. En diferentes partes de la Biblia encontramos este mandamiento del Señor. Puedo ir a Colosenses, Colosenses también enseña esta misma verdad. Entonces, ¿cómo deben responder a lo que el Señor les manda a ellas? ¿Cómo es que las mujeres deben responder? Yo siempre he escuchado, cuando se habla acerca de la sujeción, hermanos, muchas objeciones se levantan, muchas
objeciones desde el corazón de la hermana que es casada. Por ejemplo, una esposa puede replicarle al Señor diciendo, porque es al Señor, no es al pastor. No es al pastor, es al Señor. Dice, Señor, Dios, usted no sabe el marido que me ha tocado. Entonces, como el Señor no sabe el marido que le ha tocado, la mujer pues no se sujeta, ¿no? Es un marido especial, diferente, seguramente es de Marte o de Júpiter, no es terrícola, y como no es terrícola, la mujer no se sujeta, ¿no? Otra objeción también dice, primero que él se vuelva un cristiano obediente para yo sujetarme a él. Pero eso no dice la Biblia, o dice la Biblia. Por eso es que yo les había comentado, hermanos, al principio, acerca de Juan Crisóstomo, ¿no? Él no tenía padre, y seguramente la esposa mientras estaba vivo el esposo se sujetaba, pero podemos ver también un ejemplo en Timoteo. Timoteo era hijo de madre creyente, y su padre, ¿quién era? Un pagano, ¿no? Ahí vamos a ver esa parte también, ¿no? Los padres de Timoteo. La madre fue cristiana, un pagano. Y nuestra pregunta es la siguiente: ¿se habrá sujetado la madre de Timoteo a su esposo? ¿Usted cree? Sí, ¿verdad? Sí, porque eso mismo le enseñó a su hijo. Y él, por medio de la palabra del Señor y viendo el ejemplo de su abuela y de su madre, también lo enseñó en la iglesia. Pablo escribió a los corintios para el caso de los matrimonios mixtos. Un matrimonio mixto es un creyente con un incrédulo. Yo quisiera, hermanos, yo voy a explicar qué significa un matrimonio mixto, pero yo quisiera que primero vayamos a 1 Corintios 7, voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. John Gill, el pastor John Gill, habla de la separación, en este caso, de los esposos en un matrimonio mixto, y él solamente habla de un caso por el cual debe de separarse. Y preste atención, hermanos, preste atención. Dice, cuando no exista compatibilidad en la verdad, la gloria de Dios, el honor de Cristo y el interés de la religión. En un matrimonio donde hay un incrédulo y un creyente, en este caso, cuando no existe esa compatibilidad de la verdad, o sea, la Biblia, la gloria de Dios, el honor de Cristo y el interés de la religión, debe haber una separación. Nada más en esos casos. ¿Y se entiende, hermanos, de que en tanto que esto no ocurra, la esposa cristiana debe sujetarse a su marido pagano o a su marido incrédulo, que es lo mismo? Y ahora vemos nosotros pues que el Señor ordena a las mujeres más jóvenes por medio de las más ancianas que sean instruidas de esta manera. En Tito capítulo 2 versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Mire, yo no quisiera que perdamos, hermanos, todo el versículo, porque dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren el encargo que tiene la esposa cristiana, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o en todo caso, para que no se burlen de Dios. La palabra sujeta o sujeción de nuestro versículo es la traducción al español de la palabra griega hupotazo, que significa estar sujeto, someterse. Y si notamos, la palabra usada por el Espíritu Santo, hermanos, no significa obedecer. Obedecer y sujetarse son cosas distintas, aunque la sujeción verdaderamente tiene que llevar obediencia, ¿no? Y esto usted lo va a notar, por ejemplo, en la relación de los padres con los hijos. Es diferente a la relación de la esposa con el esposo. A la esposa se le ordena estar sujeta, a los hijos se les ordena obedecer a los padres. Por eso
Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Interesante que a los hijos no se les llame a sujeción. Pero sobre la palabra citada, esta palabra griega, hupotazo, el diccionario Thayer la define en estos términos. Significa ponerse debajo, subordinarse, sujetar, ¿no? De sujeción, poner en sujeción, someterse al control de otro, ceder a la advertencia o consejo de otro. Eso significa, hermanos, hermanas, también. Y ese es el rol de la mujer casada. Debe de aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha diseñado para ella, teniendo en cuenta de que esta sujeción tiene los límites de cuando la causa del Evangelio y la honra del Señor sean afectadas. Ahí es donde nosotros encontramos los límites, como ya he mencionado. Ahora, el Señor pues ordena a la mujer cristiana para que ella no se rebele contra la autoridad de su esposo, ni tampoco la destruya, sino que debe sujetarse a esa autoridad, y esa es la señal de un camino de madurez espiritual. O sea, una mujer que es madura está sujeta a su marido. El mundo lo ve al revés. El mundo mira a la mujer que no se sujeta al marido, no, madura. Esa es una mujer responsable, sabe, conoce. No, la mujer que rompe esa autoridad que Dios pone a ella, que es su esposo, esa mujer no es madura en la fe. No es madura, es una mujer inmadura en la fe. ¿No? Hacer lo contrario, por ejemplo. Hacer lo contrario convertiría pues al matrimonio en una relación insostenible e imposible. Esa es la razón por la cual el mundo está como está, hermanos. Cuando una esposa no se sujeta al marido, el hogar no se puede sostener. El hogar se va a destruir. Y la sociedad se va a destruir también. Por eso es que yo estaba acordándome de 3 proverbios. Hay más, pero yo quería traer 3 por razones de tiempo. Es insostenible un hogar donde una mujer no se sujeta al marido. Proverbios 14:1. Ese lo sabemos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Eso, grábenlo, hermanos, hermanas, grábenlo, hermanas, porque tiene repercusiones en muchas cosas que nosotros vamos a ir viendo, en muchos beneficios de la sujeción. Cuando la mujer no se sujeta, ¿quién va a querer llegar a esa casa? ¿Y por qué se están mirando? Cuando una mujer no se sujeta, ¿quién va a querer llegar a su casa, hermanos? El hombre va a preferir estar con los amigos. ¿Para qué llegar a una casa donde hay continuas contiendas con la mujer? ¿Para qué llegar a una casa donde la mujer es una gotera continua después del trabajo? ¿Para qué llegar a la casa cuando la mujer es rencillosa, cuando la mujer es iracunda? ¿Para qué? Mejor llegas ya cuando todos están durmiendo y ya no tienes con quién pelear, ya no tienes quien esté contradiciéndote, ya no tienes eso, ¿verdad? Por eso es que el mundo está como está. Yo creo que por eso es que existen los bares y los bares andan llenos. El hombre no quiere llegar a su casa por esas razones y se va al bar. Cuando se habla de matrimonio mixto, que yo les estaba comentando, hermanos, se refiere a un matrimonio que comienza con 2 cónyuges que están en estado de incredulidad. Se casan 2 incrédulos. Pero luego, estando ya casados, el Señor salva a uno de ellos. Eso es, ¿no? Eso es un matrimonio mixto. Comienza con 2 incrédulos, el Señor salva a uno, puede ser la esposa,
A veces generalmente yo creo que es la esposa. Yo más escucho de los testimonios en los matrimonios donde primero el Señor salva a la mujer y después salva al varón. Y cuando se habla de un matrimonio cristiano, no es un matrimonio mixto, cuando se habla de un matrimonio cristiano se refiere a la unión matrimonial de un varón y una mujer que ya son creyentes. O sea, eso de que la mujer va a buscar en el mundo y lo va a cristianizar, lo va a convertir al Señor, eso es mentira, eso es pecado, eso es desobediencia. Igual para el varón. El varón pues no puede estar mirando, ¿no?, entre las mujeres del mundo a su futura esposa, sino dentro de la iglesia, yo creo. En el matrimonio cristiano, el marido se somete a la obediencia a Dios y la mujer se sujeta al marido y se somete así también a la voluntad de Dios. Hermanos, Albert Barnes ha resumido esta sujeción de la esposa en 4 puntos que yo quiero compartirles a ustedes. En 4 puntos es que la esposa debe ser sujeta, ¿no? En los arreglos de la familia, el marido debe considerarse la cabeza de la familia y él tiene derecho a dirigirla, a dirigir su casa en cuanto al estilo de vida que van a llevar, los gastos de la familia, la vestimenta de la familia y todo lo que es necesario para la familia, ¿no? El hombre tiene que ser la cabeza allí y la mujer debe de sujetarse. 2, tal vez un ejemplo, hermanos, en cuanto al estilo de vida y los gastos de la familia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el esposo es creyente y la esposa es incrédula y el esposo comienza a poner normas dentro de la casa? Acá no se va a hacer esto, no se va a hacer. La mujer debería sujetarse ahí. Cuando el papá, por ejemplo, dice, mis hijas no se van a vestir de esa manera, siendo él creyente y tal vez un matrimonio mixto, ¿no? La mujer debería sujetarse ahí. Hay cosas que el hombre debe de marcar, ¿no?, la pauta dentro del hogar. El hombre no se va a meter, por ejemplo, a cosas que son la responsabilidad de la esposa, como quizás el cronograma semanal de lo que va a cocinar, las cosas que tienen que ver con eso no le corresponde al varón. Pero sí en los arreglos de la familia, sí. El estilo de vida y todo, ¿no? Prohibir el hombre como cabeza de la casa también prohíbe, por ejemplo, ciertas costumbres como escuchar cierta clase de música en su casa, ¿no? Aquí está prohibido, los hijos no van a escuchar esto. Él tiene, y la mujer también debe someterse a lo que el marido diga, ¿no? La mujer no puede ponerse a contradecir al esposo en aquello que es justo, bueno y recto delante de Dios, ¿no? Un segundo punto es en cuanto a las leyes que regulen a la familia. Él es el jefe, el hombre es el jefe. A él le corresponde decir lo que se debe hacer, de qué manera deben ocuparse los niños, o sea, cuáles van a ser sus deberes, todas esas cosas, ¿no? Y dar también con respecto a la educación de ellos. Es el padre de familia quien tiene que decidir, por ejemplo, dónde van a estudiar, qué profesores va a tener, qué cursos no van a llevar y otras cosas más. Tercero, en los negocios de la familia, o sea, es ahí el hombre donde decide, no la mujer. En los negocios de la familia, la esposa debe someterse a las decisiones del esposo. Ella puede consultar con él si así lo desea, pero los asuntos financieros y de las propiedades que pueden tener están bajo el control y deben el control del esposo, y es el esposo quien hace disposición de los bienes, ¿no? Esto, hermanos, no significa de que el esposo no converse con su esposa. Pero es él quien toma la decisión final. Es él quien toma la decisión final. Puede ser de que la decisión que toma sea contrario a lo que la esposa aconseja, pero la esposa debe sujetarse allí, ¿no? Bueno, el esposo ha decidido hacer eso, bueno, vamos a hacerlo como él dice. 4, en todo, excepto en lo que se relaciona con conciencia y religión. Ahí, por ejemplo, la esposa no puede, hablando de un matrimonio mixto, la esposa ahí sí va a hacer un paréntesis. Pero en todo, excepto en lo que se relaciona con conciencia y religión, el esposo tiene autoridad. ¿Por qué? Porque allí cesa la autoridad, en cosas de conciencia y de religión. Él, por ejemplo, no tiene derecho a exigirle que cometa un acto de deshonestidad. La mujer no se sujeta allí. Que, por ejemplo, se involucre en actos indebidos. La mujer no debe obedecerle.
que visite, por ejemplo, un lugar de diversión que la conciencia de ella le diga que está mal, la mujer no tiene que obedecer. Ni tampoco tiene el derecho a interferir con el debido cumplimiento de los deberes religiosos. El esposo, por ejemplo, no le puede prohibir que vaya a la iglesia. En un matrimonio mixto estamos hablando, ¿no? En el caso de la esposa. Si el esposo le dice, tú no vas a ir a la iglesia, ahí no hay sujeción de parte de Dios. Los límites no están puestos en otro lado, ¿no? O que haga una profesión religiosa distinta a la que la esposa tiene, ¿no? De repente la esposa es salvada por el Señor y el esposo es un mormón, ¿no? Y le dice, ¿vas a ir conmigo a la iglesia mormona? La esposa le dice, no, yo no voy a ir contigo. Ahí es donde están los límites de la sujeción. Tampoco tiene derecho el hombre a prohibirle que se esfuerce por ejercer una influencia religiosa en sus hijos. De repente, como les digo, en este caso de un matrimonio mixto, ¿no? La esposa es creyente, el esposo es incrédulo. En caso de que el esposo diga, yo no quiero que los instruyas en la palabra del Señor, ahí la esposa tiene que decir, yo no te voy a obedecer en esto. O de que ella se esfuerce por llevarlos al Señor, haga la esposa estudios bíblicos en la casa, ¿no? Y el esposo le diga, sabes, yo no quiero, bótame estas Biblias, deja que los muchachos me los voy a llevar a que jueguen pelota. No, ahí la esposa no le tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque en estos casos ella está obligada a obedecer a Dios en lugar de obedecer a cualquier hombre. Y cuando incluso un esposo interfiere en tales casos e intenta controlarla, él da también un paso más allá de sus propios límites e invade lo que le corresponde dictar a Dios y su autoridad. En ese momento se acaba. En ese momento se acaba. Así son, hermanos. Miren cómo es que el Señor es tan sabio. Si usted comienza a mirar Romanos 13, cuando se habla de la sujeción a las autoridades, es el mismo principio de la sujeción de una esposa al varón. Hay un límite en el cual la esposa no puede sujetarse a su esposo, cuando se habla de religión y conciencia. Igual cuando los creyentes no podemos sujetarnos en todo a la autoridad, más aún cuando la autoridad quiere influir en los casos de conciencia y de religión, dejan de ser, como nosotros decimos, autoridad, pierden autoridad. Hermanos, con relación a este cuarto punto que nosotros estamos viendo, yo quisiera que leamos nuevamente el versículo que ordena la sujeción a las esposas. En Tito 2:5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la esposa pues debe conocer que los límites de esa sujeción está en todo lo que no haga que la palabra de Dios sea blasfemada. Ahí está. El límite de la sujeción es en todo lo que la palabra de Dios sea blasfemada. Y esto solamente, hermanos, se logra en una obediencia santa bajo la dirección de la palabra de Dios. La esposa va a estar sujeta al esposo en tanto que él no ordene cosas que están contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea blasfemada. Bueno, vemos pues que la Escritura es bastante clara. Cuando las esposas se sujetan a sus esposos, y deben de verlo así, cuando se sujetan a sus esposos, están adorando y sometiéndose al Señor. Y cuando lo hacen de una manera contraria, no están pecando contra el esposo, están pecando contra Dios. Eso hay que tenerlo presente, están pecando contra Dios. En la sujeción al marido, la esposa construye su hogar de esta manera. Y estos son los beneficios de la sujeción. Es algo que el mundo no lo ve así, ¿no? Hace del hogar, cuando la esposa se sujeta al esposo, hace del hogar un lugar donde el esposo quiera estar siempre. Quiere estar siempre. El marido sentirá que el mejor lugar donde él quiera estar es su hogar, junto con su esposa y sus hijos.
Con ello, el esposo no prestará atención a las diversas tentaciones del mundo. Cuando la mujer hace de su hogar el lugar más placentero para su marido no va a tener la mirada puesta en las tentaciones del mundo, sino en procurar llegar rápido a la casa para estar allí con su familia. Él va a buscar acercarse más a los suyos. Usted lo había visto así. Claro que un esposo cristiano pues nunca va a estar tratando de mirar al mundo, ¿no? Pero en el caso de un matrimonio mixto, yo creo que también en el caso de un creyente, ¿no? Un creyente siempre ama estar con los suyos. Cuando la esposa agrada, honra y bendice a su marido, es parte de la sujeción. Miren cómo lo digo, la esposa agrada, honra y bendice a su marido, ella se convertirá en la persona más bella e irresistible para él. ¿O no, hermanos? ¿A qué hombre no le gusta que su esposa, no, sea agradable a él, que le honre, le respete, que lo bendiga? Eso hace que el hombre se enamore más de ella, la ame más. Por eso el Proverbio 31, versículos 11 y 12, mire cómo dice: el corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esto ya es la mujer virtuosa. Y usted se dio cuenta, hermanos, de que cuando nosotros hablamos de la feminidad bíblica, lo hicimos a partir de un texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es quien da las direcciones para cómo es que los creyentes debemos de vivir en este tiempo de la iglesia. Pero recurrimos también a la escritura del Antiguo Testamento para poder obtener más beneficio de ella. Y aquí el Proverbio dice eso. El versículo 12 del Proverbio 31 dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y el corazón del esposo está allí con ella. Una mujer que se sujeta a su marido le sirve a él con un corazón íntegro. Lo espera en casa para atenderlo luego de las jornadas de trabajo que ha hecho él. Eso es lo que hace una mujer. Una esposa virtuosa perdona al esposo también en sus debilidades y sus luchas. No guarda rencores y lo ama como Cristo la amó a ella. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, ya sabemos que habla el tema de 1 Corintios 13, es el amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense usted a una mujer casada aplicando todo esto a su esposo. A su esposo. Una mujer piadosa que se somete a Dios y se sujeta a su marido, hermanos, se convierte también en un instrumento de salvación para el alma de él, si es que él no es creyente. 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice eso: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, esa es la razón por la que el mundo está como está. Yo pienso hasta que si una persona incrédula, un matrimonio incrédulo, practicara estas pautas, hermanos, yo pienso de que la sociedad tuviese un cambio diferente. Tendríamos hogares sólidos. Si bien no sería una nación cristiana, yo no creo en una nación cristiana. La Biblia no habla de una nación cristiana, habla de un pueblo santo que está pues junto con el trigo y la cizaña, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Siempre va a haber cizaña, siempre va a haber trigo, pero aún la cizaña, cuando se somete a hacer estos preceptos sabios de Dios, yo les aseguro que los hogares serían más consistentes, más sólidos. Los bares se cerrarían, no tendrían clientes. Casados no, por lo menos. Todos quisieran estar junto con sus esposas, guardando a sus hijos.
Y no digo que solamente esto recae en la mujer, también es parte del varón. Cuando el varón cumple todo lo que Dios demanda para nosotros, en la parte de la hombría y todo que nos corresponde, hermanos, y una mujer se sujeta a ese esposo, le ayuda, lo honra, lo respeta, lo bendice, hermanos, las cosas serían distintas a como estamos hoy. Pero precisamente parte de todas estas ideologías es destruir el hogar. Porque cuando se destruye el hogar, se destruye la sociedad. Yo no sé cómo será la siguiente generación. Yo no la veo muy bien. Y la siguiente por venir tampoco la veo muy bien. Porque el problema está en el hogar. Está en el rol que deben de cumplir, los deberes que deben de cumplir, tanto el esposo como la esposa. Por eso es que yo quería hacer esa serie, hermanos. Pero todo esto que nosotros estamos viendo de la esposa, y hemos estado viendo del esposo bíblico, esto mismo es lo que los jóvenes solteros deben buscar en una hermana para que ella sea su esposa. Si ella obedece a Dios, la hermana cristiana soltera, si somete su voluntad a la voluntad del Señor, entonces ella seguramente cumplirá en su sujeción a su marido. Un hombre que ve a una hermana soltera que ella se somete a la voluntad de Dios, él puede estar seguro que también se va a sujetar a él cuando sean esposos. Pero cuando el hombre ve que hay una hermana que no obedece al Señor, viene de vez en cuando para la iglesia, sí, canta bonito y todo, ¿no? Sí se viste cristianamente, sabe la Biblia, sabe, pero no obedece en muchas cosas, hermanos, por más, no sé, no va a ser una buena candidata para esposa. No lo va a hacer. Porque si no busca agradar al Señor, seguramente que se va a convertir en una gotera continua, ¿no? No se va a casar allí, ¿no? Por eso es que nosotros en algún momento habíamos predicado hace años acerca de lo que era el noviazgo bíblico, qué cosa es lo que un varón debe de ver en una mujer y qué cosa es lo que la mujer debe ver en un varón mientras están solteros. El amor no existe tipo Hollywood, eso de amor a primera vista es mentira a primera vista, es engaño a primera vista. La belleza pasa, dice la Escritura, la belleza externa, nos envejecemos y todo, pero la belleza interna es aquella belleza que está formada por Dios, por la palabra de Dios. Y esa belleza interna nosotros podemos verla por medio de las acciones, de las palabras, el fruto. Ese corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón actúan también cada persona, cada ser humano. Y lo que abunda en el corazón es lo que debe de ver un hombre para poder escoger esposa. Si se sujeta a Dios, si obedece a Dios, si pone su voluntad debajo de Dios, seguramente esa mujer se va a sujetar también una vez que va a estar casada. Lo mismo es, ¿no?, para las hermanas solteras que buscan casarse. Hay que recordar también lo que hemos estado predicando acerca de la masculinidad bíblica, ¿no? Un hombre fuerte, ¿no? Que se note que es un varón puesto en la palabra del Señor. Así es como debe de buscar una hermana en la fe, ¿no? Posiblemente no está madurando, pues si no está madurando no es el tiempo para casarse. Esperar a que sea más adulto, más firme en los caminos del Señor, ¿no? Hermanos, si queremos tener hogares fuertes, con hijos moralmente sólidos, así como yo les había comentado al inicio esta historia de Juan Crisóstomo, búsquenlo, anótelo, Juan Crisóstomo. ¿Cómo es que ella pudo criar a su hijo de esa manera? O lean la historia de la mamá de Wesley, ¿cómo se llamaba? Susana Wesley. Lean la historia de Susana Wesley, cómo es que ella criaba y formaba el carácter de sus hijos, porque criar un hijo es formar el carácter. Formar el carácter. Esa es la diferencia, hermanos, y me va a perdonar usted que yo haga la comparación, pero yo también he estado en el campo y yo he visto cómo alimentan a los patos, cómo alimentan a los pollos. Les tiran la comida, que esté limpio el corral y ya está. A los hijos no se les cría así. Que tengan comida, techo y que ponerse en el pie. Eso no es criar un hijo. Criar un hijo es formar un carácter, es formar un hombre, es hacer un hombre. Eso es criar un hijo, ¿no?
Y nosotros tenemos que verlo así. Cuando tenemos hogares fuertes, vienen hijos moralmente fuertes también, moralmente sólidos. Y en estos tiempos en que las familias son destruidas pues por esas ideologías diabólicas, debemos comenzar por cada uno de los que son la cabeza del hogar, o quienes están por encima de los hijos. Una buena relación, una relación bíblica entre un esposo y una esposa va a tener un hogar sólido, va a tener hijos moralmente sólidos, y seguramente el Señor también les va a salvar en algún momento a esos muchachos, siendo jóvenes o tal vez adultos, ¿no? Hermanos, yo estoy seguro de algo, que el mundo despreciará pues una familia como esta. Una familia que se rija bajo los valores morales de la palabra de Dios va a ser despreciable para el mundo, va a ser motivos de mofa, de burla. Pero ¿saben qué, hermanos? Una familia como esta para Dios va a ser una joya preciosa. Y créanme, los hijos son los que van a salir muy beneficiados cuando los padres en el hogar se rigen por las leyes que Dios le da a cada uno de nosotros. Es un desafío, hermanos, es un desafío muy grande en estos días, el que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios en nuestros hogares y les enseñemos a nuestros hijos, a que ellos a su vez le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca del Señor Jehová, así como dice el Salmo 78. Es la única manera en que nosotros podemos continuar siendo iglesia, aún en medio de una sociedad caída, dominada y ahogada en el pecado. Que el Señor bendiga pues esta serie de predicaciones. Y con esto, hermanos, lo terminamos en este momento. Vamos a orar.